Hey, pero qué pasa, mis chavales, ¿cómo estáis? Espero que estáis flama. Bueno, aquí os traigo ya un nuevo vídeo con la actualización ya dentro de la torre familiar, ¿vale? Para que veáis un poco, ¿vale? Yo estoy unido aquí en el raid para que lo primero así que sepáis un poquito es que la publicación de la torre celestial familiar, ¿vale? Se publica aquí y aquí cada uno entra con su familia. Y luego el NPC principal de todo esto ya está aquí en la City de Acto 9, que es el administrador de la catacumba, ¿vale? Que por un lado tiene aquí su tienda, tiene aquí las pets que ya hemos ido diciendo que, bueno, si no habéis visto el vídeo anterior donde explico todas estas pets, pues podéis ir a verlo, lo dejaré ahí arriba, ¿vale? Que bueno, ya veis que vi una burrada de marcas de esto de la torre celestial familiar. Y aquí estarían, pues bueno, el mecha completo, el Agobas, el Poluto y el nuevo pet que cura, ¿vale? Luego también hay resistencias, ¿vale? Hay un par de cada una. Están por un lado los guantes, que bueno, los guantes que pueden dar a todo y no tienen HP. O pueden dar solamente a 2 elementos y tienen HP. Bueno, no están del todo mal, pero vamos, con diferencia a las de Moveo, estas no tienen mucha diferencia, la verdad. Luego por otro lado estarían los zapatos, que los zapatos sí los veo un poco más buenos, ¿vale? También piden bastantes marcas, como podéis ver. Precisamente del bueno piden solamente 500. Y bueno, aquí ya veis que las botas pues están bastante bien, sobre todo la que da daño de ataque. Así que la verdad que por ese lado estas botas sí podrían llegar a rentar. Luego tenemos el título, que se puede canjear también por 500 marcas y que da 10% de ataque en la torre celestial. Así que bueno, a no ser que tengas, por ejemplo, el título este de mascotas, el máximo, que también da 10% de ataque, pues no sé yo cuáles hay mejores que este, aparte del infinito y demás, pero porcentaje de daño total, este es mejor que el sublime, por ejemplo, que tengo yo, que da 7% de ataque. Así que este para la torre celestial familiar vendría muy bien. Luego aquí el baúl de la fortuna, ¿vale? Que os dejaré por aquí adjuntado también los posibles ítems que pueden dar, ¿vale? Que esto, bueno, lo suyo sería canjearlo cuando ya has canjeado todo lo anterior, o sea que para esto aún queda. Y este es otro tipo de baúl también, ¿vale? Uno que tiene materiales y otro que es de la fortuna directamente, que eso también os juntaré por aquí lo que pueden llegar a dar, que toda esta información se saca del foro, ¿vale? De la página de actualización, que os también dejaré el enlace abajo en la descripción por si os sirve. Luego el típico librito de pasiva, ¿vale? Que esto siempre está muy bien. Pide una burrada de marcas, pero una burrada. Pero bueno, da 50 de ataque y 50 de defensa, lo cual está bastante bien. Y por último el botiquín, que esto, como ya comenté en el vídeo del spoiler, servirá para, si mueres, poder resucitar. Porque si mueres en un plazo de 60 segundos y no se ha acabado digamos, la torre familiar, ese nivel, pues para ti pierdes ese nivel. En cambio, si tú mueres y durante esos 60 segundos que están ahí acabando se finaliza el piso, pues sí contará para ti. Y bueno, aún así hay un número limitado de vidas, así que tampoco renta mucho morir. Y bueno, por otro lado, lo que faltaría serían las misiones, ¿vale? Que están tanto las familiares como las individuales. Las individuales, que mucha gente no lo sabe, están aquí en el libro de progreso, ¿vale? Y básicamente son de repetir pisos, así que por eso conviene mucho no solo hacerlo por una vez, sino ayudar al resto de la familia y repetirlos para llevarte esa puntuación y marcas, ¿vale? Que están muy cotizadas. Luego cada piso da una recompensa especial, que eso ya os lo enseñaré ahora cuando os pondré un clip entrando en la torre familiar. Y luego por último, a nivel de familia, ¿vale? Hay también aquí unas misiones, que son estas nuevas, ¿vale? Que están las diarias de cumplir pisos y bueno, dan bastante experiencia. Además de eso, bueno, ya habéis visto que si consigues el primer puesto de la clasificación, consigues varios buffos. Por ejemplo, consigues experiencia de héroe y también mayor probabilidad de cajas extras. O sea, esto está muy muy bien, la verdad. Son como mini eventos de caja doble y de experiencia doble, lo cual está de lujo. Lo que sí se puede activar una hora al día, pero bueno, está muy bien. Y además de eso, pues hay un montón de logros, ¿vale? Nuevos también de estos de las familias, ¿vale? Aquí los tenemos, que va siempre de completar pisos y demás, dan muchísima experiencia, dan distintos buffos también. Por ejemplo, reducir los costes de las ampliaciones de la familia, eso está muy tocho, porque las ampliaciones de la familia llegan a un punto que son carísimas y un 10% de eso se nota. También ahorro de Ángel Guardián, que bueno, mira, esto es una mecánica nueva, pero oye, nunca viene de más ahorrar un poquito en esto. Y bueno,
aumenta el límite de entradas, porque ahora mismo se puede entrar se puede hacer 50 intentos, ¿vale? Pero lo cambiarán a 30, ahora mismo por empezar está 50, pero se pondrá a 30 y con esto pues ya tiene un 10% más, es decir, llegarías a tener 33, ¿vale? Y luego también la ganancia de oro en todo este proceso de las torres familiares, con lo cual, bueno, van dando muchos bufitos, mucha experiencia que va a venir muy bien. Así que nada, creo que ya no me dejo nada. Esta sería toda la actualización y ahora os dejaré un poquito un gameplay de cómo sería un pisito, ¿vale? Ya luego todo lo demás es más de lo mismo, salvando que a partir del 15 dicen que se complica bastante. Así que a lo mejor si llegase a eso, pues os podría subir algún vídeo de las estrategias que se pueden llegar a hacer a partir de ese piso o de cómo sería, pero bueno, no sé yo hasta qué punto voy a poder hacer la torre familiar porque tampoco tengo ni mucho daño ni mucho tiempo. Así que bueno, os dejo por aquí el clip, espero que os sirva y nada, un saludito, chavales.